Hola, buenas noches, mis amigos, hermanos y aún personas que me están siguiendo con el tema de estos videos que estamos subiendo. Bueno, les quiero decir que esta es una noche especial, cada noche es especial cuando hablamos de Jesús. Pero esta noche es especial porque ya hace un tiempo atrás viene a mi corazón y en mi mente no olvidarme nunca de dónde Jesucristo me ha sacado. Porque en realidad yo no nací siendo cristiano o evangélico, como le quieran decir, ni tampoco mi formación fue esa cuando yo era joven, hace muchos años atrás de esto, ¿no? Y venía dándome vuelta a la cabeza y me daba vuelta a la cabeza de que uno no tiene que olvidar, en realidad, de los peores momentos de la vida para acordarse de que estamos en buen tiempo, que estamos en buenos momentos y que hemos pasado el momento de tormenta. Y bueno, algunas personas me mandaron mensajes porque yo subí unas fotos, en realidad me las subieron unas fotos, yo me saqué unas fotos en el lugar donde antes iba, que es la Escuela Científica Basilio, la escuela espiritista que está acá en Florencio Varela. Bueno, esta noche voy a hablar acerca de esto. No quiero olvidarme de dónde he salido. Una persona dice, no hay que olvidarse nunca de los principios. Y es verdad eso. Mucha gente estuvo hablando conmigo, inclusive pastores, amigos, acerca de este tema. Otros me preguntaron, ¿y qué vas a hablar? Voy a contarles qué sucedió con mi vida cuando yo era joven. Y cuando voy a hablar del espiritismo no voy a hablar de Allan Kardec, ni de sus libros, ni de sus enseñanzas, sino voy a contar simplemente mi testimonio, que espero que para ustedes les sea para bien, les sea de bendición, como decimos nosotros. Hace muchos años atrás, no sé, entre los 17 y 18 años de edad, yo creo que hice un comentario, mi papá me había regalado un grabador Geloso, eléctrico, marca Geloso, que eran a cintas, y a mí me pareció bien usar este grabador para buscar sucesos sobrenaturales que son difíciles de entender, de comprender o de explicar. Entonces iba a casas de amigos o personas que me decían a mí, ¿sabés que en casa o en tal lado estaba pasando esto? Y por ahí eran las 12, la 1 de la mañana y yo me perdía entre muchísima gente para poder grabar en medio de la oscuridad sucesos sobrenaturales. Y era algo que me apasionaba en realidad, una locura mía. Yo vuelvo a repetir porque una de mis nueras me dijo, pero ¿cómo nació esto? ¿Cómo arrancó con el tema del espiritismo? A ver, entre 17 y 18 años de edad, mi papá sabía lo que yo hacía con ese grabador Geloso y cómo me gustaba indagar sobre esas cosas. Y que por ahí esos viernes a la noche, martes 13, esos días especiales, días de brujas, esto que el otro, iba en pos de encontrar cosas raras, a mi corta edad, a mi temprana edad. Entonces mi papá no tuvo la mejor idea de obsequiarme, de regalarme la tabla de Ouija. Bueno, acá es muy conocida por el juego de la copita. Pero la verdad, ustedes habrán visto alguna película y no es un juego de la copita, tampoco es un juego, ni tampoco es un cartón con una copita. En realidad es una ficha que tiene un agujero en el medio y la tabla de Ouija cuenta con un montón de letras del abecedario y también con números. Entonces, apoyando los dedos sobre esa ficha, invocando, la ficha comienza a moverse. Ojo, esto no lo haga porque no le va a dar buenos resultados. Ahora le digo una cosa, mi papá me decía, Luis, vos tenés que comunicarte con tu bisabuela, no mi abuela, con tu bisabuela, dice, porque mi abuela era, así decía mi papá, era curandera y espiritista, entonces mi abuela te va a ayudar, trata de comunicarte con ella. Y a esa edad yo era muy loco. Bueno, y entonces, ¿qué hice? Llegó la noche, había una persona que era muy amiga mía, que después él fue policía de la Federal.
Y este chico amigo nos juntábamos en mi casa, ¿no? Y ahí teníamos una mesita y la poníamos ahí y poníamos la tabla de dibujo que había regalado mi viejo y empezamos a invocar, a tratar de que esa ficha se mueva, haciendo preguntas relacionadas a la vida de él, a cosas que él desconocía y quería conocer, a cosas que yo tampoco conocía y me interesaba conocer. Y cuando menos nos acordamos, yo le estaba diciendo a mi nuera, vos sabés qué, y a Pablo, uno de mis hijos, sabés que la ficha no la teníamos que tocar, invocábamos y la ficha se movía sola. Hasta que llegó un punto, Omar, se llama este chico que fue mi amigo en mi infancia o en mi juventud, hasta que en un momento se empezó a pasar la noche porque esto era tan apasionante que pasaban horas, horas y horas y nosotros veíamos cómo la ficha se movía y cómo nos contestaban, que en un momento esta persona o este ente a quien nosotros estábamos comunicándonos se quería despedir con nosotros, quería terminar con la sección. ¿Qué sucedió entonces? Desesperados nosotros dijimos, ¿a qué hora lo podemos ver? La pregunta fue mala. La pregunta que tendríamos que haber hecho, ¿a qué hora nos podemos contactar? Pero dijimos a qué hora lo podíamos ver. Y cometimos uno de los errores más graves. Porque entonces la ficha se empezó a mover sola y quedó plantada a las 0 horas o 12 de la noche. Imagínense nosotros, cuando volvimos en sí dijimos, ¿y ahora qué? Empezamos a temblar, porque esa hora, yo era consciente que en ese tipo de horario se movían fuerzas que no eran tan buenas, porque yo ya venía viviendo experiencias en lo sobrenatural y sabía que esa hora es donde estaban esos movimientos raros y esas apariciones en las casas y esas cosas sobrenaturales. Entonces, lo primero que hice hablar con mi viejo. Era muy amigo de mi papá. Le digo, che, viejo, ¿sabés que pasó esto, aquello, lo otro? Estuvimos con Omar y se plantó la ficha del tablero de Ouija a esa hora. Bueno, Luis, pero no te hagas problema, dice. Mirá, volvete a meter, comunicate con tu bisabuela y decile que te ayude para que nada te pase. Y así nosotros seguíamos, y eso fue el principio solamente. Porque después cada vez más me fui involucrando en este tipo de cosas, mezclé esto con la parapsicología y compré fascículos y otros me regalaban y empecé a contactarme con personas que hacían cosas sobrenaturales, hasta que llegó un tiempo, yo creo que tenía unos 20 años de edad más o menos, donde tuve una enfermedad que era incurable. Trabajaba en planta Peugeot. Yo quiero resumir, no quiero que se pase tanto el tiempo, bueno, pero les quiero contar. Y resulta que allá había un chico que se llamaba Juan Carlos Morales. Y este chico se había hecho amigo mío en la planta donde yo trabajaba en Peugeot. Y siempre me hinchaba y me decía, Luis, mirá, hay un curandero, pero yo no quería ir. Pero resulta que en ese tiempo, familiares míos, desesperados por mi enfermedad, porque sabían que esto me iba a llevar a una silla de ruedas y iba a quedar paralítico o hemipléjico, empezaron a desesperarse y cada uno tenía un súper sanador, un súper curandero, y yo iba por todos lados. Me iba para acá, me llevaban para allá, me llevaban para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Mi viejo me llevó a los Rosacruces acá en Espeleta, donde los espiritistas son peores todavía, es otra rama. Y en realidad, en vez de mejorar, empeoraba. Y no voy a dar el nombre, pero hay una persona que seguramente me está viendo ahora, ¿no? Que éramos amigos cuando éramos muy chicos, y ella sabía de mi problema, sabía de mi enfermedad, porque yo se lo había contado, y me dijo, Luis, ya tengo la solución, venite conmigo y vamos a Monteagudo, ahí a Varela. Y nos fuimos ahí y me metió en la Escuela Científica Basilio, el culto espiritista. Como yo estaba hablando con mi pastor esta semana y yo le decía, ellos te dejan entrar en algunas secciones,
pero para meterte más adentro, para esas secciones especiales, vos tenés que hacerte socio. Y mi pastor me decía, sí, yo sé que esto es así. No, estuvimos charlando telefónicamente con él. Y sabe él que esta noche yo iba a hablar de esto. Entonces yo le decía a mi cuñada, pero tiene que contar eso, me decía ella. Y le digo, bueno, había noches especiales donde arriba, las ventanas que están arriba, no tiene ventanas grandes abajo, sino unas pequeñas ventanitas arriba. Si vos pasabas por ahí te ibas a encontrar con luz roja, porque esas noches especiales se apagaban todas las luces, quedaban luces rojas prendidas, y nosotros, que éramos espiritistas se le dice, o medium, se le dice a aquella persona que tiene la facultad de incorporar entes o espíritus en el propio cuerpo. Y se armaban unos líos que no te imaginás. Después salíamos de ahí y antes de volvernos a casa nos fluidaban. O sea, no sé si vieron alguna película, agarran a la persona y dicen, estás cargado, y empiezan a hacer así. Bueno, nos fluidaban, eso se llamaba fluidar. Entonces nos fluidaban y nos mandaban alegres a casa como que todo había pasado. Pero salíamos de ese lugar con todos los demonios a cuesta, porque lógicamente con eso no pasaba absolutamente nada. Y adentro es lógicamente, por ahí tenías un tipo al lado tuyo, ¿no? Que vos lo saludabas, hola, ¿cómo te va? Que decís, ¿cómo andás? Bla, 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 bla. Y de pronto escuchabas al lado tuyo una voz de mujer que hablaba. Lógicamente, yo súper curioso, ya te imaginarás cómo soy, giraba la cabeza para ver al tipo, digo, me cambiaron de tipo, se sentó una mujer al lado mío. No era el tipo, era este hombre mayor que le había bajado un ente, según ellos, y que tenía voz de mujer, y hablaba como una mujer, y contaba de que había nacido en tal fecha, qué sé yo, muchísimos años atrás, y que había fallecido de tal cosa, y ahí era como que la querían convencer a ese ente para que se pudiera arrepentir y que Dios le diera nueva oportunidad. Y digo nueva oportunidad porque ahí se cree, no sé si vos lo sabés o no, se cree en la reencarnación. Entonces ese ente anda dando vuelta, ellos lo tratan de convencer para que después se meta en otro cuerpo. En el cuerpo que se va a meter va a ser un cuerpo que por ahí nace cieguito, nace down, nace esto, nace aquello, nace lo otro. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el daño que ha hecho en su vida anterior. Y así se reencarna una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que se va tan loco, hasta que se va por... Perdón, si hay algún amigo mío o alguna persona que por ahí está metida en esto, ¿no? Pero bueno, yo el tema un poquito lo conozco. Entonces yo le decía al pastor Chávez, que es mi pastor, yo le decía, por eso le tengo tanta bronca a los demonios, porque los conozco, sé quiénes son, sé cómo actúan, sé lo que quieren hacer, y en realidad nunca desean el bien para nosotros. Hay un plan de Dios, y no me quiero meter mucho en el tema, pero hay un plan de Dios para tu vida, y el primero que se te va a poner es este demonio. Ellos creían que nosotros, los medium, podíamos manejar la situación, que podíamos incorporar al demonio dentro de nosotros, al ente, al espíritu que andaba deambulando por ahí, ¿no? Buscando paz y no encontrándola, que lo podíamos incorporar y que después de incorporarlo lo podíamos dejar ir. Que nosotros podíamos hablar, pues nos podíamos comunicar, primero con el cartón o la tabla de Ouija, y después te podías comunicar de otras maneras. Yo hablé con algunas personas de algunos jueguitos que nosotros hacíamos, para aquellos años yo tenía una edad que era, bueno, no voy a decir qué, pero bueno, entonces hacíamos juegos con esto y aquello, ¿no? Creyendo que era un juego, y en realidad no era un juego, y que nosotros no lo podíamos manejar, sino que esos entes, como le decían ellos, o espíritus, no eran ni más ni menos que demonios que se incorporaban en nosotros y después manejaban nuestra vida y manejaban nuestro alrededor. Entonces, si antes yo era un tipo bastante embromado, después de eso empecé a ser mucho peor de lo que era en el principio. Detrás de todo esto pasaron infinidad de cosas. Mi amigo, el que comenzó conmigo, casi se vuelve loco, Omar, yo me acuerdo Norma, que vino a mi casa a querer fajarme, porque el papá de ellos había muerto y Omar se encerraba adentro. Yo no sé si quizás hasta ellos están mirando esto, se van a acordar perfectamente, ¿no? Se encerraba en su habitación y no quería que nadie entre, ni siquiera su hermana. ¿Por qué le aseguraba
que bajaba el papá y que él hablaba con su papá. Y su papá le decía un montón de cosas y una vez le dijo andate al vecino fulano de tal que yo le presté una herramienta y nunca me la quiso devolver. Y si te dice el vecino que no la tiene, que es mentira, vos decile esto, que esa herramienta la guardó y que la tiene en tal y en tal lugar. Y él se va a dar cuenta que yo te estoy mandando. Imagínense la situación. Vino la hermana y me quería comer crudo a mi Norma. Encima era karateca y yo era flaquito, para aquellos años, no gordo como soy ahora. Y me decía, vos lo metiste en esto, Luis, vos lo metiste en esto, sacalo, rompé lo que le diste, porque yo había salido, yo no necesitaba la tabla de Ouija. En realidad no la necesitaba porque ya mi relación con los demonios se había tornado más fácil. No necesitaba la tabla ni necesitaba ficha. Entonces, era mi amigo. Y yo creía hacer un bien regalándole la tabla que me había regalado mi hijo y eso le trajo unos problemas terribles. Mucho tiempo después, ya empecé no a escuchar, sino a poder ver cómo demonios entraban en las casas. Y yo le decía, mira que entró un demonio. Y los pibes amigos míos decían, no, este me está cargando. Y después empezaban a pasar cosas. Y me decían, lo que me dijiste es verdad, pero yo lo vi. Pero ¿y cómo vos lo ves y yo no lo veo? Es que estaban sucediendo cosas que me superaban y yo no las llegaba a entender. Y aún en medio de esa enfermedad, neuralgia en el trigémino, que era la enfermedad que yo tenía, Satanás o estos demonios estaban haciendo estragos con mi salud y con mi vida. Hasta un día muy especial, donde mi vida fue cambiada en cuestión de minutos. Pero esto se los cuento el sábado que viene. Por ahora, solamente vean de que no nací siendo una persona que habla de Jesucristo, no era cuando era joven una buena persona que solo creía en Jesús y creía en los milagros, sino que mi vida fue llevada a un lugar muy oscuro y de ahí un día apareció Jesucristo, de la persona que quiero hablarles el sábado que viene. Nos vemos, bendiciones.